Iniciamos las entrevistas, ya tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Quito de don Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Confederación de Trabajadores que agrupa, si no me equivoco, cerca de 45.000 trabajadores, una organización tremendamente importante. Edgar Zarango, buenos días, bienvenido. La intención de esta entrevista es ver cuáles son las líneas sobre las que trabajaron en la reunión con el presidente de la República y si sobre estos temas que ustedes expresaron al presidente de la República se estaría trabajando también conjuntamente con el sector empresarial. Edgar Zarango, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista y a todos los oyentes de Ecuador TV. Nosotros nos sentimos y enviamos un saludo en nombre de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y del Frente Unitario de Trabajadores. La reunión que nos había convocado el señor presidente de la República efectivamente tiene algunos ejes en los cuales no se concluyeron por el avanzado de la hora. Sin embargo, llegamos a generar algunos criterios importantes que van en beneficio de los ecuatorianos y de los trabajadores. Si existe esa voluntad política conforme ha manifestado el señor presidente de la República, particularmente en lo que ha abierto los diálogos, estos diálogos tienen que fluir con propuestas que sean coherentes, con propuestas que vayan no solamente a beneficiar a ciertos sectores, sino que permanentemente estén amparados los derechos de los trabajadores y sobre todo dar una estabilidad laboral y paz en la ciudadanía ecuatoriana. Ahora, el tema de los derechos de los trabajadores y la estabilidad son ejes que recurrentemente salen en todas las discusiones. Pero el mayor de los derechos y el mayor de la estabilidad es que exista trabajo. Y en ese sentido el Ecuador tiene que generarlo. Tiene que generar acciones en dos frentes. Uno, en la generación de trabajo nuevo y dos, en el mejoramiento de la calidad. Lo cierto es que la economía constituye un eje central en estos días para el Ecuador porque tenemos que generar un crecimiento económico para garantizar distribución y redistribución. Se ha conversado con el sector empresarial dentro del Consejo Consultivo y se habla que para efectos de poder garantizar ese trabajo, para poder garantizar ese derecho y esa estabilidad, se debería reconocer la diferenciación y las particularidades de la economía sectorial. No es lo mismo el sector agropecuario que el sector comercial ni que el sector industrial. No es lo mismo el sector turístico que estos otros sectores que he indicado. En ese sentido, ¿estarían dispuestos a conversar sobre las distintas categorizaciones de actividades para efectos que de pronto pueda existir marcos jurídicos y regulación de acuerdo a esas particularidades? Naturalmente. El Ecuador atraviesa por un momento crítico económicamente hablando. En ese sentido nos corresponde a todos los ecuatorianos, si se quiere, de poner algunas actitudes para buscar propuestas que vayan en beneficio de la economía nacional, de todos los ecuatorianos. Nosotros como Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, en ella pues hemos manifestado permanentemente, no recién, sino en la historia de la Constitución mismo, de nuestra central, buscar acuerdos que vayan en beneficio, como he manifestado, del país. Estos tienen que ir encaminados necesariamente de una voluntad política. El gobierno nacional ha manifestado que existe esa voluntad política. Si el sector empresarial está encaminado a desarrollar propuestas que sean coherentes con esta voluntad política, los trabajadores de hecho estamos dispuestos a entablar esos grandes diálogos que nos permitan sobre todo llegar a consensos y acuerdos. El Ecuador necesita capital fresco, necesita producción, el Ecuador necesita trabajo. Los ecuatorianos necesitamos generar nuestras cualidades y nuestras experticias para desarrollar propuestas diferentes. Pues necesitamos un marco legal coherente para ello. Este marco legal tiene que estar institucionalizado en lo que nosotros siempre hemos estado permanentemente buscando, un código orgánico del trabajo que nos preste garantías, que nos preste garantías a los trabajadores y condiciones a los empleadores para poder generar una paz laboral en el país. Edgar, el problema es que cuando se debaten este tipo de cosas hay una terminología que no es terminología exactamente, sino un concepto que en el pasado fue catastrófico, que tiene que ver con la flexibilidad laboral. Eso habría que descartarlo de una, pero sí reconocer esas particularidades de los distintos sectores de la economía. Por ejemplo, el tema de la economía popular y solidaria. No podemos dejar de reconocer que el Ecuador tiene una estructura de costos elevada, cara, lo cual nos afecta en términos de productividad y en términos de competitividad.
considerando que la economía popular y solidaria es un sector de la economía que tiene que ver con la base social y donde tenemos que generar encadenamientos, es importante entonces un código de trabajo que reconozca estas diferenciaciones y estas particularidades. ¿Han podido conversar con el ministro de Trabajo en este aspecto y se han reunido también con el sector empresarial? Naturalmente, el gobierno nacional, el señor ministro del Trabajo ha manifestado no estar de acuerdo con esta generación de la flexibilización laboral. En eso pues estamos concordando. Entonces hay que buscar una alternativa para generar empleo, una alternativa en donde está estipulado en el Código del Trabajo, el trabajo a tiempo parcial. Lo que los trabajadores necesitamos es justamente condiciones para poder desarrollar una mejor productividad nacional. Necesitamos que se invierta en el país y para eso necesitamos una paz laboral, necesitamos una política laboral coherente, una legislación que vaya en beneficio de los ecuatorianos. Nosotros no estamos hablando de un código para los trabajadores, sino un código de trabajo para los ecuatorianos en donde se sienta garantizado el sector laboral, el sector empresarial y el gobierno que es en definitiva el responsable de generar esta paz social en el país. En ese sentido, pues usted lo ha manifestado, existen situaciones en las cuales el país necesita mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones de producción. Eso no se lo hizo en tiempos pasados, sin embargo se lanzó demagógicamente una propuesta que se estaba atendiendo al campo. Ahí al campo, al agro, en ese sentido pues es necesario hoy en día verdaderamente arrimar con conceptos claros, con políticas generadoras de empleo en el campo. Porque muchos de las personas al no tener un trabajo digno, al no tener una garantía para desarrollar su economía a través de sus pequeñas y medianas empresas, pues nos trasladamos a las grandes ciudades y somos presa fácil entonces de la precarización laboral. Eso pasa justamente por lo que nosotros consideramos, Carlos, que es necesario entonces una voluntad política para llegar a esos acuerdos y consensos. Vamos a eso. Usted ha mencionado, Edgar, el tema del campo. Hay una crisis producto de la disminución de los precios del commodity que sin duda alguna ha afectado a la región y a los países que sobre todo hemos fundamentado nuestra economía en los commodities, materia prima, somos país primario exportador, etcétera, etcétera. Pero no es un tema solo el Ecuador. En Colombia está pasando el mismo problema que está pasando en el Ecuador. El nivel de consumo está prácticamente detenido, no crece. El sector de la construcción está en crisis, al igual que acá. En ese sentido, la economía le cuesta reactivarse. Pero usted ha mencionado el tema del campo, Edgar, y el tema del campo es fundamental, considerando que el sector agropecuario es un gran generador de trabajo, pero sigue representando un 12% del Producto Interno Bruto. ¿Qué propuestas tienen ustedes de forma específica para el sector agropecuario, considerando que es un eje estratégico para el desarrollo de Ecuador y que además es un puntal para el desarrollo local y territorial? Cuando nosotros arrimábamos a un sueño en América, en la región, considerábamos que justamente el ALBA se iba a constituir una especie de equilibrio hacia las fuerzas concentradoras del capital. Y eso un poco ha trastocado, ha aplazado estos objetivos. En ese sentido, pues la región se ve seriamente amenazada con políticas que van direccionadas a uno o determinados países. Pues y los grandes afectados justamente somos los países que habíamos empezado una etapa de desarrollo muy interesante. Nos corresponde entonces buscar alternativas desde nuestras propias iniciativas. El Ecuador no es un país, y los ecuatorianos estamos convencidos que no es un país que se ha dejado estar, al contrario, es un país de grandes oportunidades. Es un país en donde la generación de oportunidades de empleo a través de las pequeñas y medianas empresas, a través de reactivar la economía con alternativas no tradicionales de producción, es importante. Entonces ahí es donde necesitamos la generación de materias primas, la generación de la transformación, el proceso de agroindustrialización que generaría trabajo, que daría empleo. Y esto pues nos estaría mejorando las condiciones económicas. Edgar, ese es el deber ser y a eso apuntamos todos, pero ustedes, considerando todas estas prioridades, han sido proactivos.
y han presentado propuestas al Ejecutivo en la reunión con el presidente, han presentado propuestas a la Asamblea Nacional Legislativa, a Pepe Serrano, que es el presidente de la Asamblea. ¿Tienen propuestas o contrapropuestas para el sector empresarial dentro del Consejo Consultivo? Mi pregunta es, ¿se han sentado dentro de esa proactividad, si es que la tienen, a conversar, a generar un diálogo que el país necesita para de una vez por todo entender que los tenedores de capital, el sector empresarial y trabajadores son aliados estratégicos para el desarrollo? ¿Qué nos llevó a las calles en la década pasada? Justamente las condiciones, las propuestas que permanentemente estuvimos haciendo llegar al gobierno del expresidente de la República. Nosotros no actuamos simplemente con discursos, sino con propuestas. La historia del movimiento sindical en Ecuador nos lleva justamente a ello, a mantener un movimiento sindical serio con propuestas coherentes, con propuestas de coyuntura. Hoy son escasos 100 días en los que estamos llegando y se ha abierto un diálogo al cual nosotros no hemos rehuido. Si el presidente de la Asamblea Nacional nos llama al Frente Unitario a dialogar, a conversar, nosotros estamos dispuestos a ir con las propuestas de siempre, porque no se han atendido, Carlos, las propuestas que nosotros permanentemente hemos estado presentando, no solamente en la cuestión laboral, sino cómo mejorar la producción y la productividad en el país, cómo generar empleo. Las cámaras conocen que nosotros de alguna manera a nivel de organizaciones o como Frente Unitario hemos estado abiertos al diálogo, nos hemos sentado a conversar. Lo importante es que existe entonces la voluntad para que estos diálogos fluyan con propuestas coherentes. El sector empresarial le corresponde un tanto de poner actitudes, no concentración de capital, sino de generación de empleo. Entonces, en eso nosotros, ¿qué ponemos? Nuestras cualidades de trabajadores, nuestras condiciones para mejorar la producción, para mejorar la productividad. Es decir, se trata justamente de ir generando condiciones, sinergias dentro de los sectores del país, condiciones en las cuales se sientan favorecidos no solamente los trabajadores, sino todo el conglomerado nacional. Se trata entonces de una nueva predisposición, se trata de una nueva voluntad para seguir entonces arrimando a estos consensos que usted ha manifestado. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros estamos abiertos a las propuestas, simplemente sentémonos a conversar, pero que sean diálogos que fluyan, diálogos que sean productivos para las partes. Edgar Zarango, ¿usted me aceptaría una invitación para estar en Pulso Político con un representante del sector empresarial para que en esa mesa puedan conversar, intercambiar criterios, opiniones y propuestas a efectos de poder llegar a un acuerdo en beneficio del país? Carlos, si la disposición, la predisposición del sector empresarial, del gobierno, nosotros estamos dispuestos al diálogo y a sentarnos a conversar donde sea y en las condiciones que sean. Nosotros no estamos rehuyendo al diálogo. Acepto de su parte con el sector que usted considere necesario. Nosotros estamos preparados para presentar nuestras propuestas, para hacerlas conocer, para ampliarlas, para profundizarlas y sobre todo que sean acogidas, que es lo importante. Si la voluntad del gobierno nacional es servir de facilitador para que fluyan estos diálogos, para buscar acuerdos, nosotros estamos abiertos y desde allá yo me considero su invitado y un honor para mí esa predisposición que usted tiene hacia los trabajadores. Edgar Zarango, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias a usted, Carlos. A usted.